noches, un miércoles más. Sabemos cómo está todo a nivel político, todo a nivel nacional, una ebullición de programas, de comentarios, de dimisiones, de no dimisiones. Pero bueno, a mí hoy el programa hemos decidido dejar un poco ese ruido mediático, ese ruido que hay en todas las cadenas y hablar de algo que nos parece realmente muy importante, que es la violencia contra la mujer en todo su ámbito. El 25 de noviembre, el pasado lunes, pues fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ahí es nada, además del número tremendo, yo pensaba que eran 41, me han corregido mis contertulios, 43 mujeres muertas, la última chica de 15 años. Es muy preocupante, tenemos muchos medios, tenemos mucha información. A mí me gustaría que mis contertulios en el programa de Opinamos opinaran y nos explicaran un poco qué creen que está pasando. Porque realmente las administraciones, soy consciente, yo creo que en todos los grupos políticos son muy conscientes de qué situación hay y se están intentando poner los medios, pero ¿qué está pasando? Porque los números no disminuyen, sino más bien al contrario aumentan. ¿Qué es lo que está influyendo? Está influyendo la educación, están influyendo los móviles, está influyendo la inmigración, y lo digo en cuanto a aquellas personas que puedan venir con un tipo de cultura diferente, pero si están aquí también ya tienen esa educación y esa formación y sobre todo los medios que se están poniendo aquí. A mí me gustaría saber que focalizaran un poco qué es lo que está pasando, cómo podemos ayudar y bueno, sobre todo nuestros hijos, dónde pueden recurrir y qué es lo que deben de hacer para que estos números, para que esta violencia que se ejerce contra la mujer en muchos aspectos, laborales, personales, profesionales, de alguna manera se vaya erradicando. En fin, que me den su perspectiva y su opinión, porque realmente sí que es un tema muy serio. La violencia en general, pero en concreto la que se ejerce contra la mujer, es un tema, no es nada baladí. Sin más, voy a pasar a presentar a mis contertulios. Julio Calvo, buenas noches. Grupo Vox, encantada de tenerte otra vez aquí. Pilar Cortés, del PP, buenas noches. Muy buenas y además noches. Muy conocedora de este tema, luego nos ilustrarás un poquito. Muy buenas noches. Empezarás, te agradeceré que empieces tú después de presentar a Ruth. Hoy daré voz a estas dos mujeres que tenemos, que es un gusto tenerlas aquí, porque es verdad que tenemos más tertulianos masculinos, así que, en fin, esto tiene que ir cambiando también. Muchas gracias. Ruth Pina, buenas noches, de CHA. Muchas gracias. Un placer. Y Paco Galán, buenas noches, de PSOE. En fin, pues vamos a empezar esta noche por las dos mujeres que tenemos en esta mesa. Pilar, dame un poco tu punto de vista. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que está pasando y de la situación que tenemos? Bueno, pues para empezar, pues eso, poner encima de la mesa lo que está pasando, las cifras que son demoledoras, que hagamos lo que hagamos o estemos haciendo lo que estemos haciendo, esas cifras siguen aumentando cada año siguen subiendo, con lo cual yo creo que es momento de que nos podíamos plantear qué está pasando. La ley, este año son los 20 años de la Ley de Igualdad, han pasado 20 años, quizá hay que dar una vuelta porque hace 20 años ni las costumbres ni la sociedad era como es ahora, quizá podíamos revisarla. Han pasado años también del Pacto de Violencia de Estado, del Pacto de Estado sobre Violencia. Y bueno, pues hay que seguir revisando, porque si con todo las medidas que estamos adoptando, con toda la inversión que estamos poniendo encima de la mesa a todos los niveles, a nivel local, autonómico, nacional, ese número de mujeres sigue subiendo, creo que tenemos que empezar a pensar qué más podemos hacer para que esto deje de pasar. Entonces, yo creo que entre todos debemos volver a pensar qué es lo que está pasando y cómo podemos abordarlo. Y luego, bueno, en las siguientes intervenciones ya, además, como bien has dicho, yo la única experiencia que yo os puedo aportar, o la mayor que os puedo aportar, es que yo fui una de las 3 ponentes que estuvo en ese pacto de Estado por parte del Partido Popular, y yo les dije a los compañeros antes de entrar, muchas de las cosas de las que yo oí en aquella mesa se están reproduciendo, o sea, están saliendo. Con lo cual, algo nos hacía pensar que esto iba a cambiar y que se iba a producir
Además es que no hay edad, no hay estatus social, no hay... está pasando en todas las edades, en todas las situaciones sociales. Entonces, Ni fronteras, tampoco hay fronteras. Y tampoco hay fronteras, quiero decir, puede ser un poco, pues a lo mejor tema, pero no, es que está pasando, bueno, lo estamos viendo, ¿no? La violencia no discrimina, eso sí que lo podemos ver así. Ruth, ¿nos puedes dar un poco tu visión? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué opinas? A ver, yo lo que creo que, por ejemplo, el caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa, evidencia un poco también los diferentes niveles que asume la sociedad lo que es la violencia machista. Estamos hablando de un hombre que droga y viola a su mujer durante 9 años. Estamos hablando de 50 hombres que deciden violar a esa mujer, algunos en repetidas ocasiones. Y luego estamos hablando de otros hombres que deciden que no lo van a hacer, porque eso está feo, pero que no lo denuncian, callan. Claro. Es decir, la violencia sigue estando. El otro día oía una frase que me impactó mucho y la veo muy realista y además viene a cuento. Cada sociedad tiene la violencia que permite. Este caso nos viene a abrir los ojos en la violencia que esta sociedad estamos permitiendo. ¿Qué pasa? Podemos poner todos los medios que queramos desde las instituciones, pero si realmente no ponemos sobre la mesa qué es la violencia y cómo la queremos atajar, es que no estamos haciendo la reflexión adecuada. Y por eso el caso de Gisèle Pelicot creo que nos da un golpe y nos dice, así es como tenéis que funcionar. De hecho, ahora mismo, por ejemplo... Está siendo juzgada 2 veces, quiero decir, porque se está sometiendo a... Sí, pero en eso en España también hemos tenido... Además, ella muy valientemente ha dicho, yo voy a ir con nombres y apellidos, que podría haberlo hecho de forma anónima y, sin embargo, ha asumido el ponerle cara y el poner cara a todas esas víctimas y a las víctimas futuras, lo cual es un ejercicio de responsabilidad social y de valentía enorme. Entonces, yo por lo que estaba... Yo creo que hay un factor que no se ha valorado y es que dentro de esto toda la gente que mira hacia otro lado, especialmente aquellos hombres en este caso que se lo dijeron y no fueron a denunciar, también son un poco culpables y la sociedad en general estamos siendo culpables de esa permisividad global que hay. Quiero decir que es que hay un factor de educación, sí, pero por parte de todos. Se oye mucho también, y bueno, esto lo lanzo a todos, pues que hay denuncias falsas, que los juzgados, las mujeres aprovechan esa situación pues para tener custodias de hijos, y hay un dato, que como nos gusta dar datos, y es que solamente las denuncias falsas, en este caso en violencia de género, son de un 0,01%, o sea, es residual, mínimo, no existe. Esto también a tener en cuenta por los telespectadores y es un dato que, en fin... Yo esta mañana me he preocupado de eso, un poco, de mirar lo que es las cifras que daba el Consejo General del Poder Judicial al respecto de violencia de género. Ellos sacan las cifras trimestralmente, creo que son hasta el segundo, bueno, que no lo he visto, hasta el segundo trimestre de este año, y es verdad que las cifras no indican eso. O sea, no indican, que haya denuncias falsas. No, indica lo que estás diciendo. Es un dato casi... Quiero decir, si fuera una cerveza sería una sin. Sí, o sea, exacto. Vamos a entenderlo, sería una sin alcohol. Que tampoco nos sirve eso, ¿no? Que a veces, sabéis que eso está en el comentario general, ¿no? Pero eso es otro de los grandes bulos que corre, que te puedes amparar. Exacto. Y que además volvemos a lo mismo. De los muchos que hay, Exactamente. Los bulos están haciendo mucho daño porque están sirviendo de paraguas para aquellos que tienen una cierta tendencia pues machista y que ven a la mujer como un objeto, se puedan amparar en ese discurso. Sí. Y eso es uno de los grandes problemas también, el negacionismo de la violencia real, porque estamos hablando, si estamos todos de acuerdo, y esto es un ejemplo muy, muy pequeño, pero si estamos todos de acuerdo, ¿por qué luego algo tan básico como una declaración institucional somos incapaces de sacarlo? Quiero decir, llevamos años sin declaraciones institucionales y me consta que el PSOE la ha pedido este año en el Ayuntamiento, pero no me refiero solo al Ayuntamiento, estamos hablando hasta de municipios pequeños o de las Cortes de Aragón. Sí. Es que no somos capaces de llegar a ese consenso. Pues ahí tienes el problema de por qué sigue existiendo la violencia machista, porque no somos capaces de llegar a un consenso mínimo también.
eso se repercute en la sociedad no es ajena y los políticos no somos ajenos a la sociedad. Al final somos fiel reflejo a través de las urnas de ese sentir y eso es un grave problema. Por ejemplo, estamos hablando, creo que es este viernes o este fin de semana, viene no sé cómo llamarlo, un personaje que se llama el Dandy de Barcelona. Viene a una discoteca mayoritariamente de gente pues joven, no de mi edad, más joven. Sí, muy jóvenes. Sí. Y no solamente viene y nadie dice, oye, que este señor hace apología del uso de la mujer. Exactamente. Vamos a decirlo así porque suene fino. Me había cogido una frase que me parece muy fuerte, pero la voy a decir porque hace apología diciendo me he gastado 500.000 euros en Samaritanas del Amor. Y esto es lo más literario que ha dicho. O sea, y no solo eso, sino que ya no habrá medios de entradas hace tiempo. comunicación les hacen publireportajes de la visita de elementos como esta persona y luego las instituciones seguimos colaborando con esos medios de comunicación. Quiero decir que también cuando hablamos de qué podemos hacer como sociedad, igual las instituciones deberían de hacer ese cribado de decir, bueno, qué contrariedades, ¿no? Yo espero que tengas una línea un poco menos sospechosa y más coherente con la violencia, porque no puede ser que estamos dando la cara a favor de medidas y que luego estemos trabajando con gente que trabaja con esto y les hacen reportajes y poco menos que viene, son como el personaje del año. Sí, exacto. Eso es muy triste y al final lo que hablamos es que los políticos somos parte de la sociedad. Perdón, ¿eh? No, que está muy bien y que tenemos tiempo de hablar todos porque yo creo que entraréis a lo mejor a debate, pero más que debate es ver cómo entre todos deis vuestra opinión desde lo que conocéis, que no es poco, y qué es lo que está pasando, Julio. Sí, bueno, yo creo que seguramente estamos equivocando el diagnóstico. Hay muchas, aparte de las denuncias falsas o estos bulos que dices que corren, también es verdad que hay mucho lenguaje políticamente incorrecto que impide que nos refiramos a determinadas situaciones. Por ejemplo, yo estos días leía, y no es por criminalizar a ningún colectivo ni mucho menos, pero en un medio decían que de todas las agresiones sexuales que ha habido denunciadas en este año, concretamente hablaba de los asesinatos de mujeres que se han producido a lo largo de este año, la mitad de ellos habían sido protagonizados o perpetrados por personas extranjeras. Y es así, es un dato. Yo no quiero ni criminalizar a unos ni criminalizar a otros, ni simplemente decir que cuando se dice, yo lo he oído esto, la sociedad española es estructuralmente machista. Yo creo que no es en absoluto cierto. No es en absoluto cierto. Por ejemplo, se habla del tema de la brecha salarial, por ejemplo. Te vas a mirar datos de Europa y resulta que España es uno de los países donde menos brecha salarial hay, y países aparentemente mucho más desarrollados culturalmente, socialmente que nosotros, como Alemania, Holanda, Suecia, tienen más brecha salarial que nosotros, por ejemplo. Y las cifras de violencia contra las mujeres no son muy dispares, no son peores en España que lo que son en el resto de Europa. Eso no las hace admisibles, ¿eh? Ojo, no las estoy ni disculpando, ni estoy simplemente decir... ¿Que existe el machismo? Sí, yo nunca he entrado, personalmente, yo no he querido entrar jamás en esa disquisición de machismo, violencia de género, violencia machista, no. Me parece un error el atribuir... Ahí hablaba yo de cultura y educación, quizás. Me parece un error atribuir toda la violencia contra las mujeres al machismo. Por ejemplo, por supuesto que sí que se producen violencias machistas, está claro. Una manada que sale a la calle a violar a una chica o a cazar chicas, o decidlo como, se puede expresar como queráis, pero le da lo mismo una que otra, van a por mujeres. Ese tipo de violencia, esas motivaciones son muy diferentes de las que pueden suceder en el seno de una familia. Un crimen de violencia doméstica, pongamos por caso. La motivación es absolutamente y radicalmente distinta. Se ha asesinado a una mujer no porque fuera mujer, sino porque era esa persona.
sino porque era esa persona. Y normalmente es cierto que la violencia se protagoniza o se produce, es mucho más frecuente del hombre contra la mujer, porque el hombre es naturalmente más fuerte, o generalmente es más fuerte O que esta las mujeres. frase de la maté porque era mía, que esto... Sí. No, pero bueno, hay un caso que me hizo, cosa... me hizo reflexionar, es también otro dato, que por ejemplo se sabe que en Estados Unidos el número de mujeres muertas a manos de hombres y el número de hombres muertos a manos de mujeres está más equilibrado que lo que está en Europa. Pongamos por caso, ya no cito España, en Europa. Y es por un caso muy curioso, o sea, por una circunstancia muy curiosa, porque ahí hay armas en las casas. Sí. Lo cual quiere decir, y las armas otorgan cierta igualdad de medios a un sexo y a otro. Y lo que quiere decir es que las mujeres son esencialmente tan violentas como lo puedan ser los hombres. Solamente que no tienen esa fuerza, no tienen esos medios. En aquellas sociedades, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde sí que las tienen, que tienen armas a disposición, las hay en casi todos los domicilios o en muchos domicilios de Estados Unidos, pues esa cifra se iguala. Es curioso, pero es así. Bueno, yo simplemente lo que quería decir es eso, que estamos equivocando, yo creo, el diagnóstico, estamos equivocando las medidas. Y es por eso por lo que, a pesar de todos los medios que se están poniendo a disposición para evitar este problema, pues lejos de atajarse sigue creciendo o se mantiene o incluso crece. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, que somos partidarios de que efectivamente hay que revisar las leyes de las que nos hemos dotado, porque no están proporcionando los instrumentos adecuados para luchar contra esto. Paco. Bueno, ya con la última intervención, Julio, creo que has fijado una posición que a mí me parece curiosa, porque has dicho que hemos equivocado el diagnóstico, pero no has dicho cuál es el diagnóstico. Desde la perspectiva de cuál es la información que se puede llegar a estar dando, o sea, has planteado dos cuestiones que son paradójicas, ¿no? La violencia está ocurriendo y creo que es una cuestión de concienciación mundial. ¿Y por qué voy a decir lo de la concienciación mundial? Ruth ha hablado del caso de Pelicot, pero podríamos hablar de Epstein en Estados Unidos. Y fueron casos mediáticos que cambiaron la perspectiva de cómo teníamos que afrontar la sociedad en general, toda la sociedad, el tema de la violencia, que es estructural. Yo entiendo que decir que España no es un país machista es lo mismo que decir entonces que Holanda tampoco es un país machista o que Alemania no es un país machista desde la perspectiva de lo que te has comentado. Si es un fenómeno mundial, es un fenómeno en el que lo que va por delante de todo es la tolerancia cero a la violencia estructural. Y existe violencia cultural, social, relacionada con el género. Y eso no lo digo solamente yo. Tú has dicho fuentes. Y familiar. Ruth, bien. Pero mira, la diferencia entre la violencia familiar y la violencia de género la fija, como ha dicho muy bien Ruth, una fuente que no es dudosa, que es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial dice y explicita diferentemente qué es violencia machista y qué es violencia de género y qué es violencia familiar. Y determina en sus planteamientos que no está vinculada directamente con el origen del que produce la violencia. Es decir, que el varón no es precisamente... no hay un peso específico si viene de fuera o es español. No lo dice. Y esos son datos objetivos, porque el Consejo General del Poder Judicial entendemos que lo que hace es referenciar todas las... La mitad de los asesinatos de este año han sido protagonizados por extranjeros. Y no son la mitad de la población española. Y los holandeses y los que hay en Alemania también son extranjeros. Lo desconozco. Es decir, eso es dejar destilar una cuestión que de forma sutil se plantea, que la violencia machista o la violencia de género está vinculada con el origen del que produce la violencia. Y yo insisto y lo mantengo en relación a datos objetivos del Consejo del Poder Judicial, que eso no es cierto. No es cierto. O sea, el Poder Judicial ha dicho que la mitad de los asesinatos no han sido producidos. Y la otra mitad de los españoles. Claro, sí. Entonces, estamos hablando de que hay una condición vinculada directamente. Se correlaciona que si eres extranjero puedes directamente tener más tentación a producir delitos violentos contra la mujer. Eso no se correlaciona.
Pues perdóname, pero la mitad de la población española no es extranjera ni de origen extranjero. Claro, y sin embargo, la mitad de los asesinatos... También sabemos que el acceso a la justicia, y hablaríamos de otras desigualdades, el acceso a la justicia y la forma de defenderse de una persona que tiene o no tiene recursos, también está vinculado con esto. Hay muchos factores que podríamos estar... Estamos hablando de la policía. Claro, estamos hablando de que dar soluciones simples a problemas que son muy complejos, lo que no podemos hacer ni siquiera tener la tentación de, y lo has dicho inicialmente, de señalar colectivos, porque es un problema social global, y es de conciencia y de tolerancia cero de toda la población mundial, o al menos de aquellos países que tienen una cultura de tolerancia cero contra la violencia de la mujer. Cuando yo hablaba de cultura, hablaba de esto, de la cultura y de los medios que luego me comentaréis que se deberán de poner, ¿no? Porque claro, tenemos con estos datos, pues de alguna forma tenemos que regular, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero hay que reorientar lo que estamos haciendo, porque se está fallando, todos estamos fallando. ¿Me permites un momento? Le decía a Paco que estás dándome la razón, porque estás diciendo que efectivamente a problemas complejos no se le pueden dar soluciones fáciles o simples. Y vosotros estáis dando esa solución simple, estáis diciendo toda la violencia que se perpetra contra las mujeres es consecuencia del machismo y toda la sociedad. Yo lo he oído en el pleno del ayuntamiento por parte también de también he oído la referencia a señalar colectivos concretos por vuestra parte. No, yo acabo de dar un dato que es objetivo. Dato mata relato. Ese es un dato, punto. Y a partir de ahí extrae las consecuencias que tú quieras. Pero yo he oído a algún compañero tuyo en el pleno del ayuntamiento decir que es que el machismo es estructural en España. Y yo lo niego. ¿Que hay machismo? Por supuesto que lo hay, por supuesto. Pero que sea un problema estructural o una condición estructural de la sociedad española, yo lo niego tajantemente, porque no es así. Bueno, vamos a dejar hablar a Pilar, todos los problemas, y si todos los problemas los centramos en ese supuesto machismo estructural que no existe, pues estamos equivocando el diagnóstico, como lo demuestra el hecho de que ninguna de las medidas que estamos aplicando sirve para atajar el problema. Bueno, eso sería más cuestionable. A lo que decía Ruth del consenso. La ley de igualdad fue aprobada por unanimidad. Somos todas las formaciones políticas capaces de sentarnos y de ponernos de acuerdo por una ley con unanimidad. El pacto de violencia. Allí pasamos meses, horas y horas sentadas en aquella sala, lo recordaré como si fuera ahora, oyendo multitud de comparecientes que venían de todos los ámbitos, de todos los sectores. Entre nosotros incluso, yo recuerdo el Partido Socialista, que la ponente principal era Ángeles Álvarez, una referencia de la que yo aprendí muchísimo, y allí el pacto que teníamos interno era que solamente iba a ir a ese pacto de violencia aquellas medidas y aquellos puntos en los que hubiese unanimidad en la mesa. En la mesa estábamos sentados el Partido Popular, Ciudadanos, Socialista y Podemos. Y solamente aquello en lo que había unanimidad iba a ir al pacto de violencia. Y efectivamente, por eso no se incorporó al pacto, a pesar de que sí que se habló y se trató y discutimos sobre ello, nada que hiciese referencia a prostitución, a la trata, aunque coincidíamos todos en la necesidad de una norma, pero era, pues vías distintas, a la maternidad subrogada, de todos esos temas se apartaron porque no había unanimidad entre las formaciones políticas. Sin embargo, cuando llegó el momento de aprobar el pacto y de votarlo, por parte de Podemos, las personas que habían estado interviniendo ahí estaban de acuerdo en todo, pero vino una persona de una formación que integraba ese bloque de la izquierda y dijo, no vamos a votar a favor de un pacto promovido por el Partido Popular. Y aquello fue muy triste y yo vi llorar con lágrimas, no de cocodrilo, con lágrimas puras a Ángela, la que luego fue la secretaria de Estado de Igualdad. Lloró y lloró y lloró amargamente porque ya sabía lo que había costado. Y el último día se presentó esa persona en la mesa y dijo... Pues esto puede ser causado de problemas. Sí, no, Pilar. Y te agradezco que digas esto porque lo que está evidenciando es que evidentemente, claro que se puede llegar a consensos si no hay posiciones que no tengan esa condición extrema y que se apartó todo lo que nos unía y decidimos poner negro sobre blanco lo que estábamos
todos de acuerdo. Y que todos los pactos de Estado tengan Exacto. que ver directamente con fenómenos que se ven que son sociales, que afectan a toda la sociedad, que no se puede vincular directamente a una parte de la sociedad, porque, insisto, que hay muchos elementos que podrían derivar en no solamente señalar a un colectivo, sino a todos, por activa o por pasiva, como has planteado tú, Ruth, en relación a denunciar o producir violencia, o sea, denunciar la lucha contra la violencia o producirla, pues evidentemente se necesita revisar los pactos en los que estemos todos. Y que no sea una cuestión tacticista como has planteado. Y la pregunta es, ¿hoy sería posible un consenso como ese, como el de la ley de igualdad o la del pacto? ¿Hoy sería posible? También lo tenemos que plantear. Bueno, yo os quería decir, en aquellas comparecencias que fueron cientos las que tuvimos, la verdad es que muchas de ellas, os decía antes, eran premonitorias lo que podía pasar. Os voy a decir por qué. Porque aparte de que, bueno, pues la policía te iba diciendo pero vinieron, especialmente yo recuerdo dos, porque me llamó la atención por lo que nos dijeron. Y uno era un profesor de instituto, un director de un instituto, y nos decía que él percibía en las aulas un incremento de la violencia entre los jóvenes. Sí. Y ya nos lo decía entonces, que él lo estaba percibiendo. Sí. Que a lo mejor no era una violencia física todavía, pues porque eran jóvenes o porque todavía no habían acudido a eso, pero el tema de los móviles para él era un detonante. O sea, el tú poder mirar y saber a qué hora está conectada tu novia, tu pareja, y que no está hablando contigo y decir, o en línea y decir, pero ¿con quién estás hablando si no es conmigo? ¿Me entendéis, no? Y él nos decía eso. En parte los padres también tenéis parte de culpa en eso. ¿Por qué? Porque los padres les compráis los móviles a los niños pequeños con la excusa para saber dónde estás. Entonces, el saber dónde estás es como que parece que los niños desde pequeños lo van asimilando y a veces no tiene por qué ser malo, pero es decir, bueno, si no sé dónde está, es que a lo mejor es que le está pasando algo, está mal. Entonces, eso poco a poco pues va aplicado al otro ámbito, pues esto es importante. Y luego, también nos llamó mucho la atención un médico que nos contaba cómo a él le seguía sorprendiendo que madres jóvenes, que en teoría ya no están chapadas a la antigua como podría pensar alguien o tal, sino madres jóvenes, cuando llegaban a la consulta de los médicos, del pediatra, tal, iban a poner la vacuna a los niños y cuando el niño lloraba, la madre, venga, hombre, que los niños no lloran. ¿Cómo vas a llorar si los chicos no lloran? O sea, pues por ejemplo... Eso es violencia, sí. Eso es violencia. Claro, entonces, en lo cultural. Algo, porque claro, el niño no algo llora. Que parece que es más fuerte que tu para hermana. consolar al Claro, niño, que es para ayudarle. Por eso es el criterio entonces, de que sea estructural, claro, de que la violencia está arraigada en lo más básico. Son cosas en el día a día. Sí, y nosotras de en esas... la cultura, en la que cultura, a veces es muy inconsciente. Eso es lo y que ese yo tipo de quería gestos decir es los que hacen Claro. que digas, oye, que no, que yo también puedo llorar. Pero hay que tomar conciencia. Yo creo que el momento en el que nos encontramos es el de tomar conciencia. Has dicho, hay un diagnóstico. Bueno, veremos cuál es. Pero lo más importante que tenemos en estos momentos es que aquí estamos todos conjurados en relación a un problema que nos afecta a todos y que decimos, esto tiene que cambiar culturalmente. Sí. ¿A dónde nos ha llevado la condición cultural? Antes de entrar en antena estábamos hablando de que el fenómeno de la relación que puedes llegar a tener con tus hijos generacionalmente, pues a lo mejor hemos dado por hecho que esta batalla respecto a lo que era la violencia machista o como fuera, la habíamos ganado. Y ha habido generaciones en las que hemos relajado la condición, cuando en realidad es una tensión que hay que seguir manteniendo, que no había desaparecido, que sigue estando en esos pequeños gestos que curiosamente emergen y hacen que, bueno, un elemento de control interesante que nos puede significar a los críos, como has dicho tú, se convierta en un arma de doble filo. No es un martillo para clavar clavos, es un martillo en este caso para abrir la cabeza. Un instrumento adecuado de control paterno o materno se convierte en un arma en contra de ese control que parece que tengamos que estar todos controlándonos a todos y en particular por condiciones de género. Es que Eso si es no así. tiene celos no te quiere. Por ejemplo. Esto yo lo sigo oyendo. Lo hace porque me quiere. O lo hace, es que si no se siente celoso es que no le importas. Esto se sigue oyendo Pero cuando a día de hablamos hoy. de ese control, realmente ese control lo que refleja es querer ejercer un poder, o sea, la situación de poder sobre otra persona, independientemente de que sea. Te tengo localizado con el móvil, ¿qué te vas a poner hoy con esta no vayas que te dice cosas raras? Que esto lo hemos oído. O esta noche la cena la quiero a las 9 y me la pones sí o sí.
quiero decir, que al final estamos hablando de que ese machismo y que de esa reflexión que hacías del profesor de instituto, al final lo que busca, eso es el machismo en sí mismo, es ejercer un poder sobre alguien que tú valoras que es tuyo, es de tu posesión. O está supeditado a ti. Y eso es lo que llevamos reivindicando y trabajando, y sí, hay que ponerle un nombre. Es machismo, quiero decir, si tú quieres que tu pareja de tu posesión, o sea, un hombre cree que tiene más derechos a ejercer sobre una mujer, eso es machismo, y eso es así. Sí, yo lo que me pregunto es cómo es posible que la sociedad española haya, en este aspecto, involucionado, que los jóvenes, porque en mi generación eso no se producía. Primero no teníamos móviles, evidentemente no teníamos móviles, y las mujeres de aquella generación, de la mía, que soy un poquito mayor que vosotros, desde luego estaban absolutamente empoderadas, que se dice ahora, esa palabra no se empleaba en aquel entonces, pero era así, era así. O sea, no había forma, ¿no? Es que no las sometíamos, ni lo intentábamos siquiera someterlas a control. O sea, estas anécdotas o estos comportamientos que estáis contando ahora de la juventud de ahora, a mí me sorprenden enormemente porque es que yo no los he vivido, yo no los he conocido. Pero Julio, yo no los he conocido en mi generación. Vamos a entrar a un nivel cultural, porque a lo mejor en áreas de pueblos... También se llamaban las cosas de otra manera. Sí, quiero decir que a lo mejor lo que ocurría en esos momentos es que el caso, que yo soy más joven que tú, pero el caso lo he visto en los kioscos, pues raramente hablaba, y todas las tardes salía con asesinatos, raramente hablaba de asesinatos machistas. Raramente hablaba de que una mujer había sido asesinada por un hombre. O sea, la había matado porque tenía razones el hombre. Algo habrá hecho. Y lo justificaba. Entonces, era una manera distinta. ¿Te quieres creer que yo nunca leí el caso? Yo nunca he leído el caso. No, yo te digo como ejemplo. Ya. Ejemplo de poner en un papel amarillo, que no dejaba de ser esto, ¿no? Un medio amarillo, algo que no evidenciaba lo que era un fenómeno que existía una violencia machista, y ahí estaba mucho más evidenciada, y una violencia familiar. Seguro que existía. Sí, seguro. La cuestión es que no había tampoco canales para poderlo denunciar. Era una cuestión completamente distinta. Hay una cosa que yo quiero que os diga. En el 89, cuando se cambia el Código Penal, es que una violación dentro de la familia no era violación, porque eran delitos contra el honor, y estamos hablando de que como era tu marido no perdías el honor. Claro, es que... Porque estabas para eso. Quiero decir que eso de que no había en anteriores generaciones no lo llamaríamos igual, no se visibilizaría. Yo estoy hablando de este control, que decís, de los chicos sobre las chicas. Yo, en mi generación, cuando éramos jóvenes, cuando yo era joven, desde luego no lo percibí en absoluto. Julio, si me dejas hacerte una broma, pero es que antes los chicos y las chicas iban a colegios diferentes. Bueno, bien, quiero decir, en el momento en que salíamos... Me refiero que ejercer ese... Empezábamos a tener relaciones, es verdad que empezábamos a tener relaciones o a relacionarnos los chicos con las chicas a edades más tardías, eso es verdad. Pero llegaba un momento en el que salíamos del colegio e íbamos a la universidad. E íbamos a la universidad antes de lo que se va ahora. Es decir, los niños de aquella época, o los chicos de aquella época, íbamos a la universidad con 17 años. Hoy con 17 años están haciendo el bachillerato todavía, ¿eh? O sea, te quiero decir, a los 17 años nos juntábamos y era un mundo que se abría, porque estábamos efectivamente, tal como dices, estábamos en colegios masculinos los unos, en colegios estrictamente femeninos los otros, y de repente nos encontrábamos y decíamos, ay pa, pues oye, ¿sabes que las chicas son interesantes? Supongo que ellas pensaban exactamente lo mismo de nosotros. Pero bueno, yo estos comportamientos que vosotros decís, quizás porque ahora se relacionan antes y son más inmaduros cuando empiezan a relacionarse de lo que éramos nosotros cuando lo hacíamos, pues... Pero yo estos comportamientos ya te digo que no los veía. Y yo lo que decía antes, cuando me decías esto, que hemos equivocado el diagnóstico, es que, o sea, que he dicho que hemos equivocado el diagnóstico, es que efectivamente tú lo has señalado, es un problema muy complejo y hay multitud de factores que son distintos y no podemos pretender dar el mismo tratamiento a cosas distintas. Por ejemplo, he puesto antes el ejemplo de la manada.
esa tipología, evidentemente, requiere un tratamiento, por supuesto, penal, sin duda. Todos merecen un tratamiento penal. Pero quiero decir, si lo tenemos que enfocar desde el punto de vista de la prevención, tendremos que abordarlo de muy distintas maneras. Y no podemos desconocer también el hecho, porque es evidente, de que hay una población de origen extranjero que provienen de culturas en donde la mujer está claramente subordinada, mucho más subordinada de lo que habéis dicho, de lo que habéis señalado, están mucho más subordinadas que lo están en la sociedad española. Yo, la percepción que tengo, por lo menos en la gente de mi generación, es que los hombres no eran machistas, o existe otro machismo distinto, que es el machismo del caballero, ¿no? El hecho de que a la señora se le cede el paso, todas estas cosas. Bueno, sí, yo he tenido broncas o protestas de algunas mujeres claramente feministas que decían que por qué les cedía yo el paso en las puertas, por ejemplo. Yo he visto negarse a pasar. Y cuando yo le aclaraba, no es que yo le cedo el paso a todo el mundo, sea hombre o mujer, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que también es una forma de machismo, ¿no? Esa especie de caballerosidad que trata a las mujeres como un ser o como unas personas más delicadas o más, no sé. Pero siempre que tu mirada sea esa, Julio, quiero decir, si la mirada que puedes tener... Quiero decir, no es la de la educación. Ojo, no es mi mirada. Estoy diciendo o la de la otra persona, me da igual. Estoy diciendo que era la cultura tradicional española, que quiero decir que la cultura tradicional española era esa. Yo creo que es una titular que leía ayer o antes de ayer del periódico de Aragón, que era que bueno, pues el dedicarse judicialmente, no sé si lo habréis leído, me quedé solo con el titular, hecho como los niños, que aquellas, bueno, pues lo que era dedicarse a la violencia de género, ponía mucho más complicado cualquier tipo de ascenso. Entonces, ¿Cómo? Salió en un titular del periódico de Aragón, venía a decir que costaba muchísimo el hecho de que si te dedicabas en un juzgado a la violencia de género... En los jueces. En los jueces costaba ese ascenso, costaba un poco más el... Vosotros tenéis constancia de esto, lo desconocéis. Porque también sería un problema si hubiera este tipo de diferencias, ¿no? O sea, el tipo de delito contra la mujer o cualquier otro tipo de delito, si se valorara de diferente manera... No, pero eso sería cuestionar en todo caso la imparcialidad de los jueces o de las jueces. Quiero decir que el que se dediques a temas de violencia o de familia o de, no sé, administrativos, no debería de tener ningún tipo de condicionamiento. Es decir, la carrera profesional es una cuestión vincular la carrera profesional al juzgado en el que te estés prestando Hay una cuestión muy curiosa, que los sociólogos americanos, que nos llevan 20 años de adelanto a los sociólogos europeos, todo esto lo tienen muy, muy estudiado. Y, por ejemplo, hablando de la brecha salarial, llegaron a la conclusión hace ya muchísimos años, algo a lo que luego se ha llegado a esa misma conclusión en Europa, que la brecha salarial realmente en los países desarrollados se produce por la maternidad. Es decir, no existe una discriminación laboral, no existe una discriminación legal. Las mujeres tienen acceso a los mismos puestos de trabajo, los mismos salarios, es verdad. Pero en el momento en que se produce el embarazo y las mujeres tienen que empezar a prescindir, o prescinden muchas de ellas, prescinden de las posibilidades de promoción o oportunidades de promoción que tienen los varones a partir de entonces. Y es a partir de ese momento en el que empieza a haber efectivamente esa brecha salarial. Yo discrepo y creo que hay más matices además está absolutamente estudiado por los sociólogos que haya un condicionamiento. Sí, pero hay muchísimos más matices y también en España desde el punto de vista legal no existe. Es más, hay profesiones. Pero el cultural es más importante que el legal, quiero decir, en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, en la función pública eso es imposible, no ocurre de ninguna manera. Función pública, en ningún
trabajo, unas anomalías que el resto del mundo laboral no tiene. En ningún trabajo puede existir, porque si un empleador estuviera discriminando a las mujeres o pagándoles menos por el mismo trabajo, se le caería el pelo. Bueno, lo subliminal y lo sutil no tiene por qué ser evidenciado de una forma sencilla y fácil. Quiero decir que hay muchas maneras de hacer que una persona, sea hombre o mujer, y en este caso hay una evidente posición de desventaja por parte de las mujeres, en una empresa se le pueden buscar muchas maneras que no son, ya digo, evidentes, pues, para que no continúe su carrera. Y existe también la propia condición de la mujer, que se decide ella misma sacrificar por el cuidado de los otros. Sí, pues pero ¿eso por qué? Porque no existe tampoco un sistema que proteja esa cuestión, y de corresponsabilidad y de conciliación. Todas las políticas que han venido a mejorar las posiciones de conciliación con la mujer, la famosa ley de la dependencia, tenía precisamente un vínculo directamente para potenciar el que la mujer se incorporara al ámbito laboral. Todo ese tipo de sistemas de protección y de conciliación para desvincular cuidados de los dependientes con una cuestión de género facilitaron el mayor acceso a el empleo de las mujeres. La carga que lleva una mujer cuando trabaja, bueno, esto lo conocemos todos, ¿no? La carga familiar, la carga... Esto también es una forma de violencia, quiero decir. Claro. El sobrecargar a esa mujer que luego además llega con muchos problemas de salud. Entonces esto también es algo que... Os voy a poner dos ejemplos. La carrera judicial, por ejemplo, ahora hay muchas más mujeres jueces que hombres jueces, por ejemplo. Luego estará la cuestión de efectivamente cuáles de ellas promocionan o cuáles de ellos promocionan, porque habrá muchas de estas jueces que en el momento en que se casen y se queden embarazadas o decidan tener hijos, pues a lo mejor sacrifican sus posibilidades de promoción. Pero bien, es a lo que iba. En el caso, si cualquiera de vosotros tenéis que ir a urgencias, por ejemplo, en el Miguel Servet, veréis a altas horas de la noche como prácticamente la totalidad del cuadro médico que hay ahí son mujeres, con muy pocas excepciones, hay muy pocos hombres. Veréis que casi todas son mujeres. Las enfermeras son casi todas mujeres, y digo las enfermeras y no los enfermeros porque es así, porque prácticamente son la totalidad. Y curiosamente las personas peor retribuidas ahí en todo ese grupo sanitario son los celadores, que son mayoritariamente hombres. Es decir, las personas... Y los que mejor retribuidos son los jefes de servicio, que son los jefes de servicio. Quiere decir que desde esa perspectiva las jefaturas de servicio no están adscritas, y las jefaturas de enfermería la mayoría de las veces son jefes de enfermería en muchos casos. Quiero decir que hay un sesgo de género en los cargos de dirección y de gestión, sin duda. Pero es precisamente por eso. Las sanidades cuidados. Quiero decir, la enfermería siempre se ha relacionado con esos cuidados. Claro. Es decir, sí, pero bien. Quiero decir, mal o bien, pero se ha relacionado. Yo con lo que dices, hombre, es lo que dice, las jefaturas no son mujeres. Pero por lo que decía antes, efectivamente, las jefaturas ya no dependen del sexo, la capacitación, la preparación. Dependen el que está en urgencias tampoco depende del sexo. Quiero decir, es un puesto de trabajo y vas y te atienden una mujer independientemente. Y con lo que decías, vale, has dicho dos, yo te digo un tercer sector. Yo he hecho un grado superior de sistemas de telecomunicaciones, de lo que ahora le llaman el STEM. 40. 3 mujeres. ¿No conoces mujeres físicos? Pocas. Y vamos a hablar de física. Pero esa es una cuestión muy sutil. Me parece muy interesante lo que has dicho, Ruth. En ingeniería, la siguiente. Igual. El porcentaje no cambiaba, se ampliaba las clases, pero las... Pocas. Sí, pero mira, matemáticas es diferente. ¿Sabes por qué? Porque matemáticas muchas veces acababan de profesoras. Claro. Quiero decir, también de científicas, vamos pocas. A ver cuántas matemáticas acabaron. De investigadoras, pocas. Exactamente. Este fin de semana estuve en unos premios, en la entrada de unos premios, y uno de los premios se lo llevaron las del 11 de febrero. Y lo que vine... Que haya un grupo de mujeres que vengan ellas todas investigadoras y científicas, que vengan a reclamar su papel, el papel de la mujer en la ciencia. Si no hubiera problema, no lo tendrían que reivindicar. Pero es Vamos a ver, yo lo llevan reivindicando desde hace 10 años. Quiero decir,
realmente Os hay voy a un hacer, problema. os voy a hacer una pregunta. En las pruebas de selectividad o de BAU, como se llaman ahora, ¿hay alguna casilla que discrimine al hombre o a la mujer? No, pero hay Entonces, un quiero condicionamiento decir- cultural para que quiero los decir- chicos quiero vayan decir, por ser- ciencias y las chicas vayan por letras. Es O por condicionamiento cuidados. cultural. Es Es condicionamiento cultural. Igual que los niños Sí, no sí. tenían que llorar, que ha comentado. Es condicionamiento cultural. Es un condicionamiento cultural. Y al final eso, quiero decir, si durante Pues mucho tiempo... en mi familia deben se ser todos, repite. son todas excepciones. Y en la mía también, Julio, pero Dime la en la mía también, te lo puedo garantizar. En la mía también, pero no es una cuestión solamente de los ejemplos nuestros. Sí, porque Claro. venís sino a representar al... de lo Exacto. general. Y lo general es que tú vas a las carreras de ciencias y paradójicamente las carreras de ciencias, pues hay más chicos. Y en las de Ya, cuidados... desde tu experiencia. Sí, Poco sí. a poco se va incrementando y de hecho yo creo que las instituciones están haciendo muchas campañas en poner referentes Claro, femeninos en las claro, ciencias. porque tienes que hacer Pero el caso es Para que no que- existe, pero el para caso es que- que no existe ninguna discriminación ni nada que impida que No, una chica nada. que... No, es un problema de volvemos al Pero es mismo una de cuestión- educación. es una cuestión cultural. Volvemos Pero a lo mismo, yo cultural. conozco a muchas chicas de ahora mismo, las hijas de alguna de mis compañeros o compañeras que están haciendo ingenierías. Que sí, que sí. y aunque Si poco a poco si no lo negamos. Yo he conocido Pero ingenieras ¿qué ingenieras informáticas listísimas, además con mando en plaza, es decir, mandando sobre varones. Oye, y no tenían ningún problema. Pero porque últimamente... Y eran inteligentísimas. El hecho No, de no, poner en a ver, el faltaría texto más. Una ingeniera que manda sobre No. de calificar Bueno, una ingeniera bueno. que manda sobre valores A ver, ya es perdóname, lo que nos da el factor las cultural. médicos... Dejar hablar a Pilar, por favor. Es verdad. Por Los médicos favor, que he dicho por antes- favor. Prudente, no le dejamos. Las Aquí hay que médicos lanzarse. he dicho Es el primer antes día que también vengo, ya verás el también próximo mandan día. sobre Me el pillan y yo vengo aquí y digo, Preparada vamos a ya. repartir Bueno, y- perdón, Pilar. Venga, el Pilar, tiempo. di de que, Sí, bueno... perdona. Bueno, pues me yo ha os voy a hacer parecido- una cosa. Desde mi experiencia, yo soy profesora en la facultad en Derecho y mis aulas son han sido mayoritariamente femeninas. Sí. O sea, impresionante. Y de hecho yo mis matrículas de honor al 98% se las ha llevado chicas, porque son las más trabajadoras, las más estudiosas. Pero luego es verdad, tú vete a ver la cúpula judicial Y hombres. y es fundamentalmente hombres. Yo, Y las empresas, yo no sé- la mayoría de las directivas, hombres. yo estoy seguro, o sea, yo Esto es estoy lo que he convencida, dicho antes. sí, yo estoy convencida que el hecho de la maternidad, tal, eso influye y yo lo puedo Es el decir. hecho relevante. Yo seguramente yo leí mi tesis doctoral un poco más tarde porque decidí ser madre antes claro. y a lo mejor pues tuve que concursar a mis plazas a lo mejor más tarde porque yo decidí ser madre y dedicar mis bajas maternales a cuidar de mis hijas, ya no pues a no preocuparme por mi promoción más tarde o más temprano, pero yo lo elegí libremente. Entonces yo recuerdo que una vez escribí un artículo que decía eso: soy biológicamente distinta, pero sí quiero ser jurídicamente igual. Claro. Es decir, yo soy Eso es distinta. importante. O sea, un hombre, por mucha capacidad que tengamos de igualar y de darle las oportunidades, al final yo me voy a poder quedar embarazada y un hombre no. Y yo voy a tener que pasar por una época de mi vida en la que si el embarazo me va bien yo voy a estar incorporada al trabajo desde el primer hasta el último día, pero si me va mal yo voy a tener que hacer un reposo, con lo cual yo puedo tener un bajo rendimiento, médica, un bajo rendimiento en ese momento, pero yo quiero poder decidir y que mi decisión no me vaya a perjudicar. Y eso es lo que se trata, ser biológicamente diferentes, pero jurídicamente iguales. O sea, no tener que estar constantemente peleando y preocupándome de que si yo cojo la baja voy a tener una penalización. Eso es lo que yo creo. Eso es muy importante, a las lo que ha dicho mujeres Pilar, les ¿eh? tiene Muy que- Y es importante. lo jurídicamente Sí. igual, como has planteado, tiene que ver directamente con poner en marcha sistemas de protección y medidas que corrijan esa condición de desigualdad jurídica, que tiene que ver con la desigualdad biológica. Porque lo Exacto. que se trata es de que los hombres aprendamos a cuidar a aquellos que no lo sepan, los hombres tenemos que ser responsables también de nuestros dependientes y Que no sea algo solamente normal, considerar que tienen que se que ser normalice. las mujeres de la familia las que cuiden Y de los estar- dependientes y estar en igualdad de condiciones. Y estar eso dispuestos a dejar tu carrera profesional supuesto. por cuidar. Eso. Y eso es un Mira, salto Ruth, cuantitativo. no es no, mira, yo estoy Quiero en contra de decir- eso. No es estar dispuesto Aplazarlo como hacemos las no, mujeres. No es O estar hacen las dispuesto a mujeres, hacer, ¿no? no es estar dispuesto a renunciar, sino a tener las mismas condiciones. ¿Por qué tiene que renunciar la mujer o por qué tengo que renunciar yo? Tienen que existir sistemas que corrijan que ninguno de los dos
ni la mujer ni el hombre tengan que renunciar. Y eso se hace con protección social. Paco, yo con eso estoy de acuerdo, pero hay circunstancias y hay momentos, aunque sean pausas, que es verdad que que uno de los dos, en una circunstancia, puede tener que parar. Y yo creo que el hecho de que el hombre se plantee en algún momento el pausar su carrera profesional y luego retomarla, eso yo ya no sé si entra en la mente. Pues de alguno. deberíamos de cambiar esa Pues condición. por eso voy a que esa condición, el que entre en el escenario en los posibles, me parece un salto cuantitativo en cuanto a la corresponsabilidad y al integrarse dentro de lo que son los cuidados. Yo siempre he sostenido que las mujeres hemos salido de casa, pero el hombre no ha entrado en la casa todavía. No ha entrado. De todo no ha llegado a entrar. Es verdad. Eso es una realidad y es triste, pero yo creo que las futuras generaciones, y de hecho las mujeres tenemos, sobre todo las madres, tenemos mucho papel, en este claro, papel, ¿eh? en saber educar a los chicos igual que a las chicas. Sí, yo sí. Y yo os voy a decir una cosa. Cuando la Constitución recoge el artículo 14 de igualdad y es verdad que se empezaron con medidas positivas hacia las mujeres, pues porque había una manera como de tutorizarlas un poco, de protegerlas. Una posición paternalista. Exactamente. Era discriminación positiva. Bueno, pues os voy a decir una cosa, pero los primeros recursos hasta el Tribunal Constitucional no fueron de mujeres, fueron de hombres que se quejaban de esas medidas discriminatorias. Y yo siempre les lo he dicho, digo, a ver, yo esa discriminación positiva la puedo entender hasta cierto punto, pero el problema es el siguiente. Si la línea de salida está aquí, el hombre se pone en esa línea de salida, pero la mujer está aquí, está aquí. Entonces, hasta que no consigamos, con las medidas que sean, que la mujer esté en el mismo punto de salida que el hombre, no estaremos en igualdad de condiciones. No estaremos. Pero por eso también yo creo que el camino lo hemos hecho todos. Quiero decir, todos hemos evolucionado, hemos visto cómo cambia la sociedad. A ver, que si un hombre de 20, 30, 40 años no sabe lo que tiene que hacer, igual tiene un problema ese hombre. Quiero decir, no tiene que venir una mujer a decirle que igual tienes que ir a, no sé, por decir una anécdota, igual tienes que ir a buscar al niño al que sale del colegio, no se vaya a quedar solo. Que también es tu hijo, ¿no? Exactamente. Sí. Quiero decir, eso, no, las mujeres tenemos que dejar de ser un poco y de entender que somos paternalistas con los hombres, o sea, ya vale. Y que podemos son con todo. Seres adultos y no tenemos que ir diciéndole, vete a la manifestación del 8M o tienes que hacer esto, o no, hombre, no, es que el hombre tiene que tener esa iniciativa también. Que la educación, como bien decía, la hemos recibido todos igual. Si las mujeres no van a la carrera, es porque lo eligen, ¿vale? Pues es que muchos hombres también deciden no ejercer esa corresponsabilidad en ese mismo planteamiento. Pues eso era muy, muy frecuente y muy típico de las generaciones pasadas de mujeres, y a veces lo he dicho, digo, las personas más machistas que yo he conocido eran las mujeres de mi familia. Me estoy refiriendo a mi abuela, mis tías, aquello de... Que eran los que te daban de comer el primero porque tenías que ir a segar, ¿no? Correcto, iba a poner ese ejemplo. La cama solo se la hacían las chicas. Iba a poner ese ejemplo, sí, el ponerle la comida primero. Pero tú en casa tienes que educar, pero lo que no puedes hacer es que al adulto... Pero esas generaciones ya no están sobre la faz de la tierra. Aquellas generaciones ya a las nuevas sí. Y yo rompo una lanza por aquellas nuevas masculinidades que sí que se implican y sí que están asumiendo los roles que les deberían de corresponder desde hace mucho tiempo. Pero también es cierto que son los mínimos. Quiero decir. Sí, también es cierto. Bueno, pues me gustaría que me dijerais así en poquitas, ya vendréis, porque este tema, claro, bueno, ha sido esta semana por el Día Internacional, pero que es que esto es todos los días, que no le podemos dedicar un día. Habrá que hacer pues algún programa que lo podemos plantear, no hacer un programa al mes, pues porque esto hay que refrescarlo, comentarlo, y es que esto es del día a día, no de la semana, ni del 15, ni del 11M, ni del 12, ni del 13, ni del 14, ni del 15, ¿no? Exacto, 24/7, y creo que además, como yo he dicho una cosa, Ruth me miraba, pues es que tenemos todos mucho que aprender, ¿no?, de diferentes generaciones, pero sí me gustaría un poco que desde el punto de vista de de lo que vosotros podéis aportar, bueno, pues para intentar evitar de alguna manera o qué es lo que se puede hacer, ¿no?, desde los grupos políticos para ir acortando esta situación que se está produciendo, ¿no?, qué es lo que se puede plantear. Julio. Hombre, pues mira, yo creo que para empezar, legislar bien, porque yo lo he dicho muchas veces,
Pedro Sánchez, por ejemplo, lleva gobernando desde el mes de junio del año 2018 y estamos en el 2024, lleva ya casi 7 años. Bueno, he dicho muchas veces, las leyes que se están aplicando son las suyas, los presupuestos son los suyos, las decisiones políticas son las suyas y, sin embargo, él mismo ha dicho que está al frente del gobierno, de los gobiernos más feministas que ha habido en la historia de España y, sin embargo, el problema, lejos de atajarse, pues sigue creciendo. Bueno, pues seguramente hay que darle una repensada a todos los instrumentos legales de los que nos hemos dotado, porque están siendo no insuficientes, sino, no quiero emplear la palabra insuficiente, sino seguramente erróneos. Y tenemos que buscar, como bien ha dicho Paco, que es un problema complejo que no se puede encasillar solo en un diagnóstico común para todo, porque tiene muchos diagnósticos distintos y cada uno de ellos es susceptible de recibir un tratamiento distinto y necesita un tratamiento diferente. Pilar. Desde luego las soluciones no son fáciles porque evidentemente hay pues una disparidad de situaciones y de casos que son súper complejos, uno añadido al otro. Yo creo que como sociedad hemos estado muy alerta y hemos acertado en las medidas que adoptamos para proteger a la mujer una vez que se produce esa violencia, pues de seguimiento, de protección, de tal, pero creo que estamos fallando en la prevención, porque yo de aquellas sesiones muchas veces salía desesperada diciendo yo estoy oyendo muchísimas protecciones después para ayudar a la mujer, órdenes de alejamiento, te las llevas, las sacas de su entorno, las llevas, las proteges, pero es que yo no quiero que se produzca eso, o sea, yo quiero que mis medidas sean antes, porque yo no hay muchas mujeres que no llegan quiero a esas llegar, medidas. Exactamente, no llegas ahí, entonces yo quiero prevenir eso, y ahí es donde yo creo que educación tiene que ser la base y tenemos que implicarnos toda la sociedad además. Todos, Pues muy bien. Todos. Pilar. No. Pues yo lo que creo es que lo primero es que hay que llamar a las cosas por su nombre, sentarse y volver a reiniciar un proceso y sobre todo buscar un consenso entre todos, porque al final lo que no se llega a un consenso cambia el gobierno y cambia la legislación, cambia la norma y se va. Y lo que no puede ser es esto es un problema social, como hemos dicho y admitimos todos, y debe ser tratado como tal y tenemos que dejarnos de hacer esa crítica general para entrar a lo profundo. Y con lo de las medidas posteriores, yo creo que sí, pero hay muchas mujeres, que hay que decirlo también, que no denuncian porque no se sienten seguras en el caso de denunciar y porque hay mujeres que les dicen tú denuncia. Van, denuncian y les dicen, sal de tu casa. Y la respuesta es, ¿y dónde voy? Y hay veces que sí que se le puede dar desde alguna institución y desde otras no. Y tienen que volver. Quiero decir... Volver con el agresor, si es una situación... no está del todo... O sea, ese proceso tampoco está del todo salvado. Y normalmente son personas que además con una economía muy en una situación precaria. de vulnerabilidad... Sí. Bueno, pues Paco. Hay que cambiar culturalmente, como estamos, yo creo que en posición de hacerlo. La tolerancia cero tiene que ser algo que no desaparezca y evidentemente también no solamente hacer un buen diagnóstico, sino evidenciar que es un problema. No se puede negar el problema y no se puede hacer tacticismo de un problema social, un problema cultural que se convierte en un problema social y que requiere de intervenciones sociales que lo corrijan. Evidentemente la educación es un elemento y un factor importante, pero también los consensos en cuestiones basales y la violencia feminista, machista, de género, contra la mujer, todo tipo de violencias requieren consensos amplios, por no decir absolutos. Pues me voy a quedar esta noche con una cosa muy importante. Me ha gustado lo que ha dicho Pilar, somos biológicamente diferentes, pero me gustaría que fuéramos jurídicamente iguales. Eso es muy importante y luego también Ruth ha dicho una cosa que es fundamental. La habéis dicho todos, pero ella en concreto ha sido la que ha dicho que se necesita consenso y está claro que se necesita consenso. Buenas noches y un placer haberos tenido. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.